día. Me presento de nuevo, mi nombre es Luis Felipe Silva Zapata, médico general, y vamos a tratar el tema atención emergente o reanimación básica del paciente médico. ¿A qué llaman paciente médico por popularidad o en los cursos? Al paciente que está vivo y sin trauma. O sea, no está en paro y no tiene trauma, porque el del paro entra en el RCP y el del trauma pues lógicamente en el algoritmo de trauma. Esta es una pregunta, una situación en la que nos vemos enfrentados constantemente. Es que llega un paciente crítico y uno no sabe por dónde empezar. Entonces una recomendación es que mientras vas pensando en el algoritmo, en lo que hay que atender al paciente, recuerda OVM, oxígeno, vena, monitor. Pues no todos van a requerir oxígeno, pero básicamente es oxígeno, canalícelo y monitorízelo. Y ante todo, protéjase usted. Esto es fundamental. Con solo decir estas palabras ya nos descolapsamos mentalmente y hemos empezado y hemos hecho gran parte de la reanimación inicial de ese paciente. De nuevo, el algoritmo, como en todo, son las letras del abecedario. Aquí A, B, C, D, E. En paro, pues depende de la causa, pero en términos generales se empieza por la C, que son las compresiones. Aquí vamos a empezar por la A, porque el paciente está vivo. ¿Qué es la A? Es tener esa vía aérea permeable. ¿Qué es esa vía aérea permeable? Es que el paciente no se ahogue con su vía aérea. Cuando hablamos de paciente médico nos referimos a aquel paciente vivo que te llega con un shock o al contrario una emergencia hipertensiva, que te llega con una disnea grave, que te llega con un dolor torácico de alto riesgo, que te llega con un síncope, que te llega con una pérdida de conciencia. Y estos algoritmos deben ser aplicables en términos generales a todos. Por eso se llama atención básica del paciente emergente. De entrada, la A. Si un paciente te habla y está alerta, se solucionó la A. Tienes que pasar a la B porque la A está solucionada. No tienes que mirar lo otro. Ahora, en la A podemos observar esos signos de disnea. ¿Cuáles son? Pues que el paciente tenga dificultad para hablar. Si habla frases completas tiene menos dificultad. Si solamente habla palabras tiene más dificultad. Y si no es capaz de pronunciar casi sílabas, pues tiene todavía más dificultad. Y si no es capaz de tener respiraciones efectivas, pues ese paciente va a entrar en paro respiratorio y tiene obviamente más dificultad respiratoria. En la A tenemos que despejar esa vía aérea, observar los signos de obstrucción. Recordemos que la vía aérea alta es aquella que va desde carina hasta la boca o desde fosas nasales hasta carina de la tráquea, y esa vía aérea alta se nos puede obstruir por múltiples causas. Lo más común es cuerpos extraños o angioedema en el contexto de una anafilaxia. Y el sonido, si vamos a recordar semiología del paciente crítico, el sonido típico en ellos es el estridor. Es ese sonido inspiratorio, ruidoso, que lo escuchan incluso sinfonendo y te habla que el paciente está obstruido arriba. ¿Qué tienes que hacer? Desobstruirlo. ¿Cómo se desobstruye? Pues maniobra o base, protocolo o base o maniobra de Heimlich si es obstrucción por cuerpos extraños. O adrenalina si es en el contexto de anafilaxia o intubar tempranamente, pero ya son conceptos de RCP avanzado. Y recordemos que la vía aérea inferior se refiere a bronquios y bronquiolos terminales, y los sonidos típicos en ellos son roncos y sibilancias. ¿Y cuáles son los ejemplos más típicos en estos? Crisis de asma y crisis de EPOC. Todos estos obstruyen la vía aérea. Entonces, lógicamente, desde que el paciente te entra obstruido, ya tú estás pensando en terapias avanzadas. Si eres pues personal de salud, estás pensando ya en liberar ese cuerpo extraño, estás pensando en nebulizar, pero básicamente aquí en el básico vamos a descubrir qué está obstruyendo y cómo lo despejamos. Entonces recordemos, aspirar las secreciones, retirar cuerpos extraños si son visibles, retirar prótesis dentales. Utilice cánula orofaringea o nasofaringea si el paciente lo tolera. Lógicamente la cánula de Guedel la va a tolerar si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, si no, no la va a tolerar. La maniobra frente-mentón, que ya la observamos en el RCP básico, o la maniobra de subluxación mandibular si se sospecha un trauma cervical. Proteja siempre la columna cervical y recuerde aquí en la vía aérea que en COVID pues nos debemos proteger siempre nosotros.
con todos los elementos de protección que ya mencionamos, pero que el paciente, si vamos a utilizar oxígeno, el paciente debe tener, o si no lo vamos a utilizar también, el paciente debe tener una mascarilla al menos simple que esté protegiendo su boca, o el ambú, o el Venturi, o el dispositivo que tenga para que nos proteja a nosotros también. Ahora pasamos a la B, que es la buena ventilación. Y aquí tenemos como dos opciones grandes. Si tu paciente ventila, es decir, tu paciente hace esfuerzo respiratorio, que eso lo hace con su diafragma, con sus músculos respiratorios, y el paciente está desaturado, está con gran dificultad respiratoria, pues necesitará básicamente equipos de oxigenoterapia, desde la cánula hasta la máscara de no reinhalación. Si el paciente ya tiene no solamente problemas de oxigenación, sino de ventilación, por ejemplo, un paciente obviamente en apnea, en paro respiratorio, o un paciente con una dificultad respiratoria marcada, o un paciente que esté con compromiso del sensorio por una dificultad respiratoria muy grave, pues ese paciente necesitará ventilación. Y en el básico vamos a ventilar con ambú o boca a boca si lo consideramos. En el avanzado pues ya se intuba al paciente. ¿Qué es una falla ventilatoria? Con el paciente vemos que no solamente va a necesitar oxígeno, sino ese ventilador o ese ambú. Es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria menor de 8 o más de 30 y generalmente con compromiso de conciencia. Un Glasgow menor de 9, o sea, un compromiso de conciencia severo. Recordemos que el Glasgow es una escala de valoración de la conciencia. Si no tiene nada de esto, pues van a necesitar solamente oxigenoterapia. Aquí una tabla para que recordemos que el simple oxímetro nos puede guiar mucho sobre la oxigenación del paciente. ¿Por qué? Porque una saturación del 90% en general de oxígeno corresponde más o menos a una presión en gases arteriales, o sea, una presión de oxígeno en la arteria de más o menos 60. Recordemos que por debajo de 60 pues es una hipoxemia importante. Entonces, en términos generales, la meta para todos los pacientes críticos es que sature más de 90. Pero hay pequeñas diferencias. Un paciente en Medellín o niños, uno espera que sature más de 92. Una paciente embarazada uno espera que sature alrededor del 94-95% por sus cambios fisiológicos. Pero en términos generales, la meta debe ser 90. Y eso lo podemos hacer en el básico con un simple oxímetro. Luego pasamos a la C de circulación. Lo primero es verificar si el paciente está en paro o no. Si está en paro, pues entra al algoritmo de paro. Ya no es paciente médico que llamamos, sino paro, y eso ya son compresiones. Pero el paciente no está en paro. Entonces, una vez miramos que no está en paro, tenemos que verificar los signos de una circulación efectiva. ¿Y cómo podemos mirar esos signos de una circulación efectiva? Mire el estado de conciencia. Si el paciente está alerta, está hablando, está sonriendo, el paciente tiene buena perfusión, no tiene ninguna duda. Si hay compromiso de conciencia, pues puede haber una hipoperfusión cerebral u otras causas de alteración de la conciencia, que ahorita la vemos en la parte neurológica. ¿Cómo evaluamos también esa calidad de la circulación? El pulso. Nos vamos a enfrentar muchas veces a la situación de que un paciente lo vemos maluco y el pulso no se lo logramos captar. Y no tenemos un monitor, no le capto adecuadamente como el pulso es como debe, no le capto la presión. No soy capaz de cogerle la presión. No tengo monitor en ese momento. Estás en la calle o estás esperando que traigas el monitor del servicio de urgencias. Pero hay unas claves que nos ayudan a pensar más o menos qué presión sistólica puede tener ese paciente. Recordemos, si el paciente se le palpa pulso radial, ese paciente normalmente tiene presiones sistólicas por encima de 80. Si no soy capaz de palpar la radial, sino solo la femoral, ese paciente tiene mínimo mayor de 70. Pero si ese paciente no se le palpa ninguna y solamente el carotídeo, ese paciente tiene seguramente una presión menor de 70, pero al menos de 60. Si el paciente no le palpo carotídeo, pues está en paro. ¿Listo? Y aquí en la C también es muy importante el control de las hemorragias, que lo vamos a profundizar un poco en el tema de trauma, pero un paciente te puede sangrar por una coagulopatía, no necesariamente tiene que ser trauma. Entonces lo primero en el básico antes de utilizar medicamentos es comprimir, o sea, para el sangrado. Compresión directa si el sangrado es visible, con gasas. El torniquete solamente recomienda utilizar en casos severos y por personal entrenado en el uso de este. Lógicamente, si es una hemorragia exsanguinante de una extremidad, pues será primordial utilizar el torniquete para parar el sangrado mientras lo reparan quirúrgicamente. Y aquí también va el tratar de identificar al máximo hemorragias ocultas. Por ejemplo, un paciente que te llega con clínica de disección de aorta,
un dolor lancinante en tórax y está chocado, no le encuentra otros signos de shock, probablemente tenga un sangrado interno y será prioritario en el avanzado pues hacer exámenes para encontrar esa fuente de sangrado y corregirlo rápidamente. Estamos todavía en la circulación. 3. Evalúe las extremidades para buscar signos de shock. ¿Qué son signos de shock? Un llenado capilar lento, mayor de 2 segundos, que esté diaforético, que esté frío, que tenga acrocianosis. Recordemos que un paciente puede estar normotenso, pero puede estar chocado. Un paciente puede tener una presión 120-70, perfecta, pero si usted le encuentra signos de hipoperfusión, llenado capilar lento, está somnoliento, ese paciente está chocado, por más que tenga una adecuada presión, y a ese shock hay que intervenirle con las medidas que enseguida miramos y además pues derivarlo a un lugar donde le puedan hacer reanimación avanzada. 4. Aquí viene la presión arterial porque ese paciente está vivo, recordemos, en el paro no, pues no se toma presión arterial porque está en paro, pero este paciente está vivo. Entonces aquí tenemos que identificar si el paciente está en shock o incluso puede estar normotenso pero grave o incluso puede estar con una emergencia hipertensiva y todo eso son cosas emergentes, son situaciones críticas del paciente. En términos generales, nosotros buscamos que en un shock el paciente tenga una presión arterial media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. Esta recomendación en el shock séptico, pero es extrapolable a todo tipo de shock en términos generales. Entonces nosotros podemos acostar a ese paciente, elevar las piernas, empezar a utilizar líquidos, si bien esto ya es terapia avanzada de medicamentos, pero podemos empezar a utilizar líquidos mientras tanto. El concepto de reanimación hipotensiva es a quienes mantenemos, digamos, por decisión de nosotros un poco hipotensos, es a ciertos pacientes traumatizados, pero esto se hablará más en el capítulo de trauma. En términos generales, en paciente médico no se recomienda reanimación hipotensiva en términos generales. Se pudiese plantear en ciertas situaciones como una disección de aorta, donde no podemos controlar el sangrado, pero aún así tampoco se recomienda mantener al paciente muy hipotenso, sino alrededor de presiones sistólicas de 100 miligramos más o menos en la disección de aorta, pero ya son conceptos específicos. Y la emergencia hipertensiva, pues tratar esa emergencia hipertensiva, enseguida hablamos algo de eso. Aquí en la circulación está tomado un electrocardiograma fundamental sobre todo si el paciente te llega con una disnea súbita, si te llega con un dolor de pecho. El electrocardiograma no solamente es para buscar infarto, lógicamente puedes ver signos de infarto, pero puedes ver arritmias potencialmente fatales, bradicardia o taquicardia fatales. Puedes ver signos indirectos de crecimiento ventricular y de falla cardíaca, por ejemplo. 6. Evalúe la diuresis. ¿Cómo la va a evaluar? Pues preguntarle al paciente cómo está orinando. Pero si ya tienes una sonda o tienes el paciente hospitalizado, tienes forma de verificar eso, pues contabilizando esos líquidos ingresados y eliminados. Recordemos que la oliguria o la anuria es uno de los signos de hipoperfusión, por lo tanto un signo de shock. Luego pasamos a la D, que es el déficit neurológico. Aquí vamos a evaluar 3 cosas grandes. 1, conciencia, 2, pupilas y 3, déficit motor. Repito, conciencia, pupilas y motor, eso en el básico. El resto, sensibilidad, reflejos, todo esto hace parte de una evaluación secundaria más completa. Pero en el básico esas son las 3 situaciones fundamentales. ¿Y cómo evaluamos la conciencia? 2 escalas grandes, el Glasgow o el ABDI, que son muy similares. El Glasgow inicialmente se objetivizó para trauma, pero se ha extrapolado para pacientes no traumatizados y lo podemos utilizar en términos generales en cualquier paciente. Recordemos que ese Glasgow tiene una respuesta pupilar, donde pues la 1 es que no responde, una respuesta de apertura de ojos, no pupilar sino de apertura de ojos, donde el número 1 es que no responde a nada, el 2 al dolor, el 3 a la voz o el 4 es un paciente con una apertura espontánea. Que la respuesta verbal, el 1 es ninguna respuesta, el 2 es esos sonidos incomprensibles, el 3 es un paciente desorientado con respuestas inapropiadas, el 4 es un paciente confuso y el 5 es un paciente orientado. Y que el déficit motor se cataloga ninguna respuesta como en 1, una rigidez en extensión, es un 2, lo que llaman descerebración,
una endecorticación, corticos, como la memotecnia nos lo recuerda, corticos o C de corazón, de que miran al corazón, una rigidez en decorticación. Cuarto, que retira el dolor. Quinto, que lo ubica. Y tres, un paciente que obedece todas las órdenes que le dictas. Recordemos que no hay Glasgow de 0, pues el mínimo Glasgow es 3 y el mejor es 15. O el ABDI, que básicamente miramos la A si el paciente está alerta, responde a todos los estímulos, B si solamente a estímulos verbales, D si solamente al dolor, o la I si no responde a nada, básicamente un paciente que prácticamente está en coma. Mientras más baja sea la letra, pues lógicamente va a estar peor ese paciente. Esa es la conciencia. 2. Aquí te recomiendo que tomes una glucometría en las alteraciones de conciencia. Hay unas claves semiológicas grandes que nos podríamos quedar horas enteras hablando de eso, pero vamos a decir unos tips muy sencillos. El primero, la principal causa de alteraciones de conciencia son las metabólicas. Eso es claro. Y estas no focalizan. ¿Qué es focalizar? Es tener signos que nos pueden localizar o focalizar, valga la redundancia, la lesión en cierta parte del sistema nervioso. ¿Qué son signos localizadores? Ciertas respiraciones especiales como Cheyne-Stokes, alteraciones de la pupila, afasias, aprasias, agnosias, déficit motor específico. Todos esos son signos localizadores. El paciente con causas metabólicas no te localiza, el paciente simplemente tiene una alteración de la conciencia. ¿Qué es alteración de la conciencia? Que no está alerta, o sea, puede estar somnoliento, en estupor, en coma. Esos pacientes con causas metabólicas no tienen por qué tener una anisocoria, no tienen por qué tener una hemiparesia, no tienen por qué tener una afasia, simplemente el paciente tiene un déficit de conciencia generalizado. ¿Y qué son causas metabólicas? La hipo, la hiperglicemia severa, los tóxicos, la hipotensión, la encefalopatía hepática, la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía urémica, y esos pacientes no localizan. Entonces te recomiendo tomar una glucometría siempre ahí porque es de las principales causas de alteraciones de la conciencia. En cambio, las alteraciones de la conciencia que localizan es porque tienen lesiones propias. ¿Qué lesiones localizan? ACVs, hemorrágicos o isquémicos, hematomas, masas, demencias también, pero a nivel ya crónico. Entonces esos pacientes localizan y te pueden tener, por ejemplo, afasia, aprasia y agnosia, te localizan el problema en la corteza. Un paciente que tenga cualquiera de esos tres tiene un problema cortical. Ya no vamos a los pequeños detalles que si es del hemisferio dominante, no dominante, que no hace parte pues de este tema, pero esas tres localizan en conciencia. ¿Qué te localiza? Por ejemplo, en tallo, la alteración de los pares craneales. Recordemos que todos los pares craneales, a excepción del 1 y el 2 que nacen de afuera, todos nacen en el tallo. Entonces el déficit de uno de estos me puede decir si el problema está en alguna parte del tallo. Llámese mesencéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo, las tres partes del tallo cerebral. Una anisocoria, una pupila midriática, te puedo hablar de una parálisis del tercer par, por ejemplo. Y esa parálisis puede ser isquémica o puede ser compresiva, por ejemplo, por un aneurisma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las alteraciones pupilares, que es aquí el tercer ítem, es tan importante para evaluar ese déficit neurológico. Un paciente intoxicado por heroína, por ejemplo, intoxicado por opioides, es una causa metabólica, no te va a dar anisocoria, te va a dar miosis en las dos pupilas. Un paciente con cocaína te puede dar midriasis, pero no te localiza, no te tienen por qué dar una anisocoria. Y cuarto, el déficit motor. Entonces, después de la conciencia de las pupilas, el déficit motor nos puede localizar la lesión. ¿Qué tendrá un paciente con una hipoglicemia y una alteración del estado de conciencia? No tiene un déficit motor específico, puede tener una debilidad generalizada. En cambio, un paciente con una hemiparesia tendrá una lesión localizada, probablemente una ACV. Unos tipsitos semiológicos grandes para ese déficit motor. Paciente con un déficit vertical, es decir, déficit en la hemicara y en el hemicuerpo del mismo lado, tiene una lesión arriba del tallo.
llámese cerebro, llámese corteza, cápsula interna, pero tiene una lesión arriba del tacho. Un síndrome cruzado, es decir, yo tengo un déficit en esta de mi cara, pero un déficit motor en el lado contrario del cuerpo, se llaman síndromes cruzados, tiene el problema en tallo cerebral. Un síndrome horizontal, un paciente que tiene o los dos brazos, o las cuatro extremidades, o las dos piernas paralizadas, débiles, paréticas, problemas de sensibilidad, tendrá un problema probablemente de columna, de médula espinal. Y así por el estilo, esos pequeños detalles nos dan claves de dónde puede estar la lesión. Te repito, en el neurológico evaluamos conciencia, pupila y déficit motor. Aquí vemos las alteraciones pupilares, pupilas normales. Una anisocoria me la puede dar una parálisis del tercer par, que es el que constriñe la pupila. Y en cambio, midriasis bilateral o miosis bilateral, pensamos más en causas metabólicas, causas generalizadas, causas que generan déficit generalizado, que no localizan. Por ejemplo, la escala de Cincinnati nos puede ayudar mucho en triaje y a nivel prehospitalario para identificar un paciente con un probable ACV, que sabemos que si el ACV pues está en ventana, sobre todo las primeras 3 horas de ocurrido, se puede beneficiar de una trombolisis. Y es así de fácil. Son 3 criterios. El paciente sonría. Si hay desviación de la comisura labial, hay un punto. El paciente haga esto. Cae un brazo, hay otro punto. O el paciente está disártrico, un tercer punto. Es una escala muy sencilla de utilizar y es muy sensible. Se lo pueden enseñar a ustedes o a sus familiares también para que identifiquen un familiar o un vecino con un posible ACV. Fíjense que con solo un criterio de ellos positivo, la probabilidad de que tenga un ACV es del 72%. Y si los 3 criterios son positivos, del 82%. Con solo saber eso nos puede indicar que necesita una derivación emergente a un hospital con los recursos para tratarle ese ACV. Esta es parte también de la valoración neurológica. La E es exponer al paciente, environment, o el ambiente, o evalúe, como queda en la memotecnia, pero es de la E. Y es después de yo garantizar que el paciente, en la A garantice que está respirando bien, en la que no está obstruida la vía aérea, en la B que las ventilaciones son adecuadas, en la C que la circulación está adecuada, y en la D que no tiene un déficit neurológico, pues me voy a la E y expongo al paciente para mirar si ese paciente está con una hipertermia o con una hipotermia, o qué lesiones puedo identificar que no haya evaluado. Puede pasar, de hecho ha pasado varias veces, que un paciente llega crítico y nadie identifica por qué, piensa que está intoxicado, que se infartó, y cuando lo desvisten tiene una herida por proyectil de arma de fuego. Eso ha pasado mucho. Es importante y fundamental desvestir a este paciente crítico. Y aquí es donde aplicamos la sonda nasogástrica y vesical si no tiene contraindicaciones. Contraindicaciones como una sonda nasogástrica no la vamos a colocar en un paciente con signos de fractura de base de cráneo, pues porque se nos puede ir para el encéfalo. O una sonda vesical en un paciente que tenga sangrado uretral importante, porque nos puede indicar un posible trauma uretral. Después de que este paciente garantizamos en el ABCD primario, le protegemos todo y le mejoramos todo lo que hay que mejorar en ese ABC. Le garantizamos la vía aérea primaria, la buena ventilación, la circulación. Tratamos de evaluar rápidamente el pulso, de corregirlo con las maniobras básicas o avanzadas si estamos en un hospital. Pues pasamos a una valoración secundaria y hay muchas memotecnias. Una valoración secundaria es una historia clínica completa. Aquí ya empezamos a preguntar todo, desde cuándo se enfermó, por qué le empeora el síntoma, quién más está enfermo en la casa, todos los antecedentes personales, tóxicos, quirúrgicos. Pero hay 2 memotecnias que recomiendan como en estos pacientes críticos para una valoración rápida. Y son el sampler, algunos lo amplifican a samplerte, y el OPQRST, que es como parecida a las ondas del electrocardiograma para recordarlo. Y el samplerte es básicamente para los antecedentes. La S es signos y síntomas, que encontramos, que nos cuenta el paciente. La A y alergias. La B de medicamentos, la P de patologías. La L, cuándo fue la última ingesta, sobre todo para probables causas que haya quirúrgicas, enfermedades que haya que operar, para evaluar el riesgo de broncoaspiración
eventos que rodearon a ese paciente, la R de factores de riesgo. No es lo mismo un dolor torácico en un paciente menor de 40 años que en un paciente de 70 años, donde aumenta la probabilidad de enfermedad coronaria. No es lo mismo ese dolor en un paciente que sea diabético o hipertenso. No es lo mismo un dolor retroesternal en un paciente joven a un paciente hipertenso. La probabilidad de disección de aorta aumenta en ese paciente. No es lo mismo un dolor torácico en un paciente que está andando en la calle sin cáncer a un paciente que tiene un cáncer activo, donde aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o un paciente que haya estado hospitalizado recientemente, o una paciente embarazada que tiene riesgo de fenómenos tromboembólicos. Los tóxicos, pues no es lo mismo una tos en un paciente fumador, donde suponemos que puede ser una crisis de POC, a un paciente que no fume y que esté desaturado con tos y asfixiado. Puede ser un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o una falla cardíaca. Y todos los eventos ginecostéticos que rodean. Ejemplo, no es lo mismo una fiebre en una paciente no embarazada que en una paciente que hace 15 días tuvo un parto. La fiebre puerperal entra a buscar otras causas como mastitis y sangrados intrauterinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los síntomas de la enfermedad, pues el OPQRS, el O de onset o comienzo, la P de paliación, ¿qué me aumenta ese dolor? ¿Qué me lo empeora? Un dolor coronario, por ejemplo, se aumenta con los esfuerzos. En cambio, un dolor torácico que se aumente al palpar el pecho o al elevar el brazo contra resistencia o aumenta al inspirar, merma mucho la probabilidad de que sea un dolor torácico, de que sea un dolor, perdón, de origen cardíaco. Puede ser un dolor más muscular. La calidad del dolor, ¿cómo es el dolor? Es un chuzón, es un ardor, es un peso, es un cólico. Por ejemplo, el dolor de víscera hueca es un dolor tipo cólico. Por ejemplo, el dolor de una peritonitis es un dolor, el dolor de irritación peritoneal. El paciente palia, mejora al estar quieto. Un paciente con apendicitis usted lo ve quieto porque el movimiento le aumenta el dolor. Un paciente con una peritonitis lo ve quieto. Ya un paciente con un cálculo renal, un cálculo de la vía biliar, usted lo ve inquieto, desesperado. Un paciente con una causa vascular, una enfermedad coronaria, usted lo ve, no lo ve corriendo, pero lo ve inquieto tocándose el pecho. Entonces son muchas pequeños detalles que nos llevan a descubrir cosas críticas. La severidad del dolor, obviamente utilizar la escala de 1 a 10 es posible, y el tiempo fundamental para muchas cosas. Ejemplo, ¿a qué hora se paralizó? Hace 24 horas, no es candidato para trombolisis en un ACV. No es que hace media hora estábamos almorzando y hemiparesia súbita, está en la ventana por una probable trombolisis, entonces es fundamental. ¿A qué horas tuvo el dolor de pecho? No, hace 2 horas, elevación del ST, se beneficia de reperfusión, de un cateterismo, lo que sea. No, es que tuvo dolor, está infartado, pero el dolor se le quitó hace 2 días. Si está infartado, pues probablemente ya no se beneficia de un cateterismo. Entonces, por el estilo, todas estas preguntas son importantes. Intervenciones críticas en este algoritmo de básico. Les quise colocar aquí cosas muy puntuales que no son avanzadas, pero que lo debemos saber como reanimadores, incluso como un reanimador probable en la calle, alguien que no sea el personal de salud. Son posibles eventos críticos, hay muchos eventos críticos, pero esos son como los más comunes del paciente que te llega vivo, crítico. Un IAM, un infarto agudo de miocardio. Saber que si es con elevación del ST, un bloqueo de rama nuevo, ese paciente se puede beneficiar de una estrategia de reperfusión, es cateterismo o trombolisis. Esto, pues lógicamente es manejo avanzado, pero es para que usted como personal, si identifica eso, sepa llevarlo a un lugar donde puedan realizar esos procedimientos. En un ACV, un paciente que llega con una hemiparesia, un probable ACV, disartria, después de garantizar el ABCD, o sea que no se está muriendo por respiración, que está, digámoslo, estable, pero que tiene un déficit neurológico, después de hacerle todo el ABCD primario, lo más importante es tomarle una glucometría, un TAC simple de cráneo, porque si es hemorragia, pues no es un ACV isquémico, es un hemorrágico. Pero si está normal o con signos de isquemia, pues es un ACV isquémico y habrá que involucrarlo en el protocolo de probable trombolisis, si llegó pues en el tiempo para la trombolisis, que básicamente es 3 horas o hasta 4 horas y media, dependiendo de algunos criterios
ya avanzados. Que si sospechamos un tromboembolismo pulmonar o ya sabemos que tiene un tromboembolismo pulmonar, si estás inestable es fundamental trombolizarlo y anticoagularlo. Pero si está estable, solo la anticoagulación. Entonces, para que nos vamos como en el básico, nos vamos pensando qué puede necesitar en el avanzado, que nosotros le podamos correr a ese paciente y trasladarlo al lugar correcto. Ejemplos, las urgencias hipertensivas. Recordemos que esas crisis hipertensivas es ese aumento súbito de la presión cardíaca mayor de 180, 110 por lo general, pero que se puede dividir en urgencias o en emergencias. ¿Y por qué es importante tener ese concepto? Porque la urgencia, el diagnóstico de urgencia hipertensiva es aquel paciente que eleva súbitamente las cifras de presión arterial mayores de 180 a 110, pero no tiene compromiso de órgano blanco. En cambio, la emergencia tiene compromiso de órgano blanco. ¿Por qué es eso importante? Porque la urgencia hipertensiva se maneja con medicación oral y se baja lentamente, incluso puede tener varios días para bajar, no requiere hospitalización. En cambio, un paciente con una emergencia, con un compromiso de órgano blanco, necesita 1 medicamentos venosos, 2 manejo en una UCI mínimo, una UCI o una UCI, y un descenso a veces más rápido o a veces súbito de la presión arterial dependiendo de la causa. Esto ya es un concepto de manejo avanzado. Pero para que tengamos en cuenta qué son esos órganos blancos. Un paciente que se me presenta con esas crisis hipertensivas, con una ACV, sea hemorrágico o isquémico, tiene una emergencia hipertensiva. Manejo venoso en una UCI, pues inicialmente en un servicio de urgencias. 2, paciente con una encefalopatía hipertensiva, tiene un órgano blanco. 3, un TEC, con una emergencia hipertensiva, porque puede estar haciendo un hematoma expansivo del cráneo, llámese un epidural, un subdural, etcétera, etcétera. 4, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, y a qué llamamos síndrome coronario agudo, a un infarto o a una angina inestable, si está con una crisis hipertensiva es una emergencia hipertensiva. 5, un edema agudo de pulmón o un edema pulmonar agudo. La principal causa de edema pulmonar es falla cardíaca por falla ventricular izquierda, o sea, una ICC aguda con una emergencia hipertensiva, compromiso del pulmón, con sobrecarga hídrica en el pulmón, se llama edema pulmonar, es una emergencia hipertensiva. 6, una disección de aorta, es una emergencia hipertensiva. Esa es de las pocas que más hay que bajar súbitamente, porque mientras más alta esté la presión, pues más va a sangrar y se va a morir el paciente. 7, una insuficiencia o una falla renal aguda, emergencia hipertensiva. 8, una paciente con esas cifras de presión arterial y que tenga preeclampsia, o sea, ese compromiso renal, o cifras hipertensivas severas en el embarazo, o una eclampsia que convulsione, o sea, una paciente pues materna con preeclampsia que convulsione, emergencia hipertensiva. 9, un feocromocitoma. Recordemos que es ese tumor secretor de catecolaminas, es una emergencia hipertensiva. Muchas veces se dan cuenta que tiene un feocromocitoma porque es una emergencia hipertensiva en cirugía o postquirúrgico, lo estudiamos, feocromocitoma. 10, una anemia hemolítica microangiopática. Hace parte pues del capítulo de un espectro de enfermedades, pero es una emergencia hipertensiva. Si cumple cualquiera de estos y tiene esas cifras, emergencia hipertensiva. Si no tiene ninguno de esos, urgencia hipertensiva y se puede manejar ambulatoriamente.